noches, queridos amigos del Centro de Liberación de Conciencia. Recuerden encontrarnos en la página oficial de Facebook, Centro de Liberación de Conciencia, en el canal Juntos TV por YouTube. Recuerden que el canal Juntos TV en YouTube tiene que ser aquel que tiene el colibrí celeste. Suscríbanse al canal, activen la campanilla para estar atentos a nuestras notificaciones. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches para todos los que están ahí acompañándonos desde sus hogares a través de este podcast en una nueva entrega. Hoy lunes, 20:30 horas. Y esperemos que sea de su agrado la charla de esta noche. Licenciada, un tema controversial, con varias opiniones encontradas. Tal vez hoy está muy desarrollado porque las redes sociales tienen alcance masivo. Pero veo que hay como que mucha confusión en este tema que le voy a proponer para esta noche, que es el feminismo y mucho más. Bien. En base al feminismo, uno lee catedráticas, académicas, hablando del feminismo, luego vemos la prensa abierta, luego vemos las exposiciones en las redes sociales y veo que hay como cierta disyuntiva entre una propuesta formal, unificada, consensuada entre las mismas mujeres. Desde mi punto de vista, solo leo y me reservo las opiniones, porque me parece que en algunas cosas que leo estoy totalmente de acuerdo, porque a buen lector hay algunos artículos que no dan lugar a la confusión, claro, ni a réplica ni a opinión. Luego hay algunas otras formas en las que se presentan las propuestas que, bueno, infelizmente no puedo estar de acuerdo por las formas. Bien. Ya no me meto en los contenidos, bien, por la forma. Bien. Entonces, esto del feminismo, esta corriente reivindicativa de la mujer dentro del feminismo, bien, ¿tiene un punto de partida? ¿Tiene un origen, un momento en la historia? Bien, sí, por supuesto, podemos llegar a señalar un punto de partida siempre que estemos hablando de nuestra sociedad, nuestra cultura occidental, ¿verdad? O sea, ya si nos metemos un poco más a lo que es la cultura, por ejemplo, China, India, otros lugares un poquito que están antagónicos con nosotros, tendríamos que hacer otras investigaciones y tal vez no estaríamos hablando de los mismos puntos de partida. Hoy el movimiento es bastante global. Ahora, si tenemos que marcar un comienzo, podemos hablar de la Revolución Francesa. Los primeros movimientos surgieron allí, las primeras mujeres que se levantaron en movimientos ciudadanos cuando se buscaba derrocar el poder de la monarquía sobre el pueblo. El absolutismo, ¿verdad? Real. Exactamente, para la cual se arengaron las masas del pueblo, pero en realidad fue un movimiento más que nada burgués, porque el interés justamente era bajar la corona de su lugar de gloria, digamos, y darle... Y que otros ocuparan el lugar. Exactamente. Entonces sabemos muy bien que en esa época estaba todo el movimiento burgués, las ciudades, los comerciantes, previo esto a la era industrial, ¿no? Entonces podemos hablar de que la primera ola, porque el feminismo viene por olas, viene haciendo como un movimiento así por olas. La primera ola del feminismo nace allí, o tiene un punto de partida allí. Cuando la Revolución Francesa se escribe la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Donde, por supuesto, ¿no?, a la cabeza igualdad, libertad, fraternidad. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la mujer? Porque la mujer fue protagonista de la revolución. La mujer salió a la calle, la mujer dijo: no pueden nuestros esposos seguirse muriendo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿y nosotras qué vamos a hacer?
lavar la sangre de la calle. De hecho hay una obra pictórica que de la mujer levantando la bandera de Francia. Claro, ¿no? exactamente, con el pecho descubierto, la madre patria, porque aparte la patria es madre, la madre patria, con el pecho descubierto, un pecho rebosante, casi maternal, que alimenta luego a sus hijos. Bien, la mujer está representada, la fuerza de la mujer o la idealización de la mujer está representada en muchísima cosa. Ahora, que realmente sea banderada una mujer, para ello es otro tema. En este caso... ¿Por qué la mujer toma participación ahí? La mujer toma participación justamente por eso, porque, primero que nada, porque también es un ser oprimido, es un sujeto sin derecho, al igual que el hombre de pueblo, que la plebe, digamos, ¿no? Uh-huh. Estamos de acuerdo que es nobles y plebeyos. Y los burgueses entran dentro de los plebeyos. Entonces... por ahí, profesor, usted puede hacer otra apreciación, pero la plebe, por supuesto, oprimida, dice basta. Y dentro de la plebe, las mujeres, que siempre somos el 51% de todo, prácticamente. O más. Entonces, hay la toma de la Bastilla. El día que salen a las calles para caminar a la Bastilla, y resulta que cuando la toman tiene un solo preso, según lo que cuentan los libros de historia. El movimiento sans-culotte está impulsado por las mujeres, por esas mujeres que antes cosían los uniformes o armaban las banderas o limpiaban las armas o les cocinaban a las tropas o servían, le servían una comida caliente a aquellos que llegaban después de hacer los mitines. Bien, esas mismas mujeres también salen a la calle y cuando logran su cometido, se quedan... por supuesto, esperando la parte que les toca, la parte de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y lamentablemente no entraron dentro del convenio, porque la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano le transfiere derechos al hombre y al ciudadano, pero no a la mujer. La mujer continúa en el mismo lugar, siendo propiedad de su esposo, antes propiedad de su padre o de su hermano, y después de su hijo. No pudiendo poseer, no pudiendo adquirir una herencia, no pudiendo poseer bienes, no pudiendo hacerse cargo de su vida. Seguía sin ser ciudadana. Seguía sin ser un sujeto de derechos. Entonces surge esta intelectual, Olimpia, porque en francés me tranco un poco, entonces vamos a darle su nombre en español, Olimpia, que hace la transcripción de la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano al femenino y escribe la Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por supuesto, es un puntapié. Sin embargo, o sea, encontró todas las limitaciones habidas y por haber, ¿no? Porque no era el momento. Compañera, no es su momento. Y bueno, pero fue el puntapié inicial. Fue la primer ola, fue el primer movimiento. Es lo que quedó grabado en la historia, ¿verdad? Hubieron otras movidas subterráneas por debajo, pero esto es como que quedó grabado como el puntapié inicial a que las mujeres empezaran a expresarse en búsqueda de sus derechos personales, ya no del derecho de la familia o de la libertad del pueblo, sino de su derecho como sujeto. La mujer como sujeto, no como pertenencia, que hasta el momento había sido así. La mujer no como ciudadana, o sea, fuera de derecho, sí, o como pertenencia. Sí. Se me viene a la cabeza una mujer previa a la Revolución Francesa y una mujer posterior a la Revolución Francesa. Sí. Se me viene a la cabeza Elizabeth I del Reino Unido, 60 años de gobierno de monarquía, y se me viene a la cabeza la reina Victoria, posterior. A la Revolución Francesa. Esas mujeres eran propiedad de un Estado. Exactamente. Más allá de que protagonizaron cambios y epopeyas miles, ¿no? Pero seguían siendo propiedad de un Estado. Y las batallas internas que tuvieron que librar para mantenerse en su lugar y para reivindicarse como corona, porque por supuesto a Elizabeth, claro, ella tenía que ser no solamente la reina, no solo reinar, sino que además tenía que dar un heredero.
Que no logró dar. Que no, pues fue conocida por la reina virgen. Tú hablaste de olas. Sí. Olas. Sí. Olas me da la idea de mareas. Exacto. Y de movimientos en un lapso de tiempo que luego entran en una meseta o en un descanso o en un stand-by. ¿Ha sido así en la historia? El movimiento le podemos dar un punto de partida en la Revolución Francesa y se ha mantenido vivo, se ha aplacado en algún momento de la historia y ha vuelto a resurgir, por eso el término olas. Y sí, responde al concepto de marea, ¿verdad? A ese vaivén constante que de repente trae una cresta y es la que rompe o la que empuja o la que lleva, ¿no? O la que barre. Por ejemplo, por eso decía, si le tenemos que dar un puntapié inicial, un primer lugar, la primera ola vendría a ser desde allí. Pero esto no se detiene, por supuesto. Esto no se detiene. La segunda ola son las mujeres en busca de su voto, a fines de 1800, principios de 1900, que se da en paralelo tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y luego se traslada a distintos países, tanto de América como de Europa. Bien, que fue un movimiento mucho más notorio, mucho más sonoro, fue por momentos incluso violento. Hoy por ahí nos asombramos un poquito de algunas expresividades y el movimiento de las mujeres por el voto femenino tuvo algunos picos de violencia que lo que llevaron fue a llamar la atención, que es lo que se busca, ¿no? Llamar la atención. Y es más, está la historia, el movimiento sufragista tiene una mártir, Emily Davison, que se puso delante de una carrera de caballos en Gran Bretaña con un cartel, justamente está en la película, pero forma parte de la historia. Y siento particularmente que el movimiento por el voto femenino fue el de verdadero gran impacto en nuestra era y en nuestra cultura. Fue realmente el de verdadero gran impacto, porque fue el que empezó a mover esa estructura de la mujer no es un ser débil de mente, la mujer es un sujeto de derecho y como tal merece su espacio. La mujer puede tomar una decisión por sí misma, porque en la sociedad occidental de la época victoriana también se consideraba que la mujer nunca iba a estar sola, iba a tener a su esposo o iba a tener algún familiar masculino que la iba a amparar o que la iba a proteger o que iba a vigilar de ella. Pero ese no es el caso de todas, no se da para todas las mujeres, por supuesto. Había muchas mujeres de clase obrera que vivían solas con sus hijos o que tenían hijos chicos, ¿no? O que tenían que hacerse cargo de sus padres o que tenían que hacerse cargo de sus hermanos y no tenían un varón adulto en categoría de ciudadanos. Los ciudadanos de hace 120, 150, 200 años de atrás no son los mismos que ahora. Para ser ciudadano había que tener había que estar dentro de determinadas categorías, ¿no? Tener un trabajo, etcétera, etcétera. Que por ahí no da para detallar. Y por ahí no tenían alguien que se hiciera cargo. Entonces esa persona, esa mujer, que salía a trabajar, que tenía que llevar el sostén a su casa, que tenía que cuidar de su familia, ¿acaso no tenía derecho también a opinar en la vida política del Estado? Esas eran las preguntas que se hacían. Y surge, por supuesto, dentro de las intelectuales, esposas y amas de casa, esposas de gente poderosa. Pero también pensando en aquellas que no tenían quien les diera una voz. Por eso digo, para mí, la segunda ola, que es la del voto femenino, es la que causa un verdadero impacto. Y algunos consideran que ese sí es el puntapié inicial del feminismo. ¿Pero era totalmente inclusivo? No, para nada. Porque en realidad acompaña también a lo que decía recién. Para ser ciudadano no es como hoy tener 18 años y ser natural o legal. No. O sea, tenía que ser un hombre con trabajo, de determinada edad. En algunos lugares o al principio era no solo con trabajo, sino que tener, pertenecer a cierta clase. No, pero en el caso de la mujer cuando lucha por el sufragio. Sí, por eso, a eso iba. Acompaña el movimiento del ciudadano varón. O sea, en principio también, mujer blanca de clase media alta, ¿verdad? El feminismo en realidad
va mirando como en círculos lo que tiene alrededor. Y por supuesto en un principio dejó mucha gente de fuera, porque también mucha mujer. Exacto. Muchas de las que se reunían en mítines en casas de las amigas se sentaban en la sala a hacer la reunión mientras una empleada mujer, probablemente afroamericana, les traía el té. Claro. Pero lo que ellas luchaban era para ellas y no tal vez para la empleada. Pero hoy en retrospectiva, ¿podemos criticar eso o tenemos que hacer una apreciación de tiempo, historia? Por supuesto, si caemos en criticar eso, desconocemos el proceso histórico de la sociedad. Como en tantas, eso se aplica a tantas cosas. Claro. El revisionismo histórico no puede ir solamente a decapitar cabezas. El revisionismo histórico siempre va a dejar parte de la sociedad insatisfecha y adolorida. Sí, pero no se construye hacia el futuro. No, por supuesto. No se construye. Lo tenemos que tener como base para no repetir. Pero no podemos ir en retrospectiva. Pero yo creo que esas personas actuaban de esa manera porque era el contexto. Por supuesto, eran hijas de la época. Porque para ellas no existía otra forma. Mi filósofo de cabecera de la época moderna es Descartes, que relativizó al beneficio de la duda absolutamente todas las cosas. Y sin embargo, en el siglo XVIII, él no relativizó la existencia de Dios. Y los detractores o los que quieren encontrarle algún detalle a Descartes dicen que no se animó a relativizar o poner bajo el espectro de la duda la existencia de Dios. Y yo en un revisionismo histórico digo de que la época no le permitía tampoco al sujeto, o hacía llegar la expresión de sus análisis filosóficos, o se cerraba absolutamente todas las puertas sin hacer llegar absolutamente nada a nadie. Exactamente. Entonces yo creo que hay que tener también mucho cuidado con los revisionismos, ¿no? Sí, por supuesto. No, es que... Y situarnos en el contexto histórico, social. Mira, esa sería la segunda ola. ¿Y a qué podríamos llamar en qué ola estaríamos hoy? Y hoy estaríamos, ya en la cuarta ola, ¿no? ¿Cuál sería la tercera? La tercera ola surge a partir de los años 60 y viene de la mano de los movimientos de liberación sexual, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? En esa época hubo una revolución muy grande, muchos movimientos sociales en Estados Unidos, entre ellos el movimiento hippie, que por ejemplo planteaban esta nueva forma de vivir, libre de ataduras y de apegos, donde todo era para todos, una suerte en comunidad, digamos, donde se vivía como una suerte de liberación sexual, y ellos utilizaban como caballito de batalla el libro de Wilhelm Reich, La Revolución Sexual, ¿verdad? Que hizo toda una exploración acerca de cómo uno tiene que liberarse del apego, de objetivar el vínculo, de que puede disfrutar de la sexualidad libre. Todo viene de la mano también del surgimiento de las pastillas anticonceptivas, que es más o menos a fines de los 50, a principios de los 60, que salen al mercado y favorecen para las mujeres casadas la planificación familiar. Ya no era vamos a tener tantos hijos como Dios nos dé, sino voy a decidir cuándo y cómo. Y para las más jóvenes, ahora adheridas a estos movimientos... Puedo explorar mi sexualidad sin la espada de Damocles de quedar embarazada. Exactamente. Entonces, ahí tiene también, por supuesto que tiene otros principios intelectuales, ¿no? O sea, se sigue trabajando por los derechos, comienza la interseccionalidad de feminismos, el feminismo de la mujer afro, el feminismo de la mujer latinoamericana, el feminismo de la mujer lesbiana, se radicalizan algunos, se liberan otros, el feminismo social, el feminismo económico. Ya viniendo más acá, ya entre la tercera y la cuarta ola casi no hay distancias, porque la tercera ola parte de los 60 por ahí y viene hasta los 90, y la cuarta ola como que arranca finales de los 90, principios del 2000, con reivindicaciones de los espacios, reivindicaciones del espacio político, reivindicaciones ideológicas, los movimientos diversos, los movimientos LGBTIQ+, y la cuarta ola también
no el feminismo en sí, sino algunos sectores han utilizado, por ejemplo, el enemigo en común que hoy se embanderan todas en la lucha, que es el sistema patriarcal, ¿verdad? Que en algunos movimientos consideran que ese es el feminismo de la cuarta ola, ¿no? La lucha contra el patriarcado. En realidad es muy complejo. Es imposible definirlo porque a partir de la tercera ola se diversifica, se extiende, se intersecciona, se transversaliza. Bueno, hicimos todo un cruce de caminos. A mí siempre se me ha ocurrido una pregunta. ¿El sistema patriarcal no ha dañado también a los varones? Ha dañado muchísimo a los varones. Ha dañado muchísimo. No tanto el sistema patriarcal es el sistema en el que se sostiene, pero la masculinidad encarnada dentro de ese sistema y transmitida de familia a familia, de padres a hijos, de abuelos a nietos, ha sido tan o más lastimosa con los varones que con las mujeres, porque ha sido siempre me he hecho la misma muy estructurada, muy prohibitiva, muy inflexible, muy exigente. Los nenes no lloran. Exactamente. Ese los nenes no lloran ha creado generaciones de varones que no saben manejar sus expresiones emocionales y no saben qué hacer con lo que sienten. Enormemente frustrados. Exactamente. Y lamentablemente sin conciencia de ello. Hablaste recién de la reivindicación, la mujer en política, la mujer en espacios sociales, la mujer empresa, la mujer todo con la cuarta ola, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece las cuotas? Particularmente me hablan de cuotas y me da como un sinsabor a discriminación o a compasión lastimosa. ¿Por qué me genera esa sensación? El tema de la es cuota, algo particular. Sí, sí, claro, ¿no? Y como tal lo tomo. Y creo que nuestros oyentes también lo van a tomar de esa manera. O sea, estamos en una charla donde estamos generando un pensamiento crítico y donde, por supuesto, toda devolución a aquello que estamos diciendo, estamos más que agradecidos que la hagan. Y tranquilamente pueden dejarnos comentarios a pie de publicación en nuestra fanpage del Centro de Liberación de Conciencia o enviarnos mails a nuestros correos. El más cortito, juntos, @gmail.com, que es el del espacio, es el de nuestro canal. Y si no, tenemos el Centro Liberación Conciencia con SC, que es nuestro correo particular, y también tenemos nuestro número de teléfono 095-723-281. Agradecemos cualquier opinión a favor, en contra, algo que nos quieran comentar acerca de lo que estamos hablando, va a ser bienvenido y agradecido. El tema de la cuota, no quería, profesor, dejarlo colgado con eso. El tema de la cuota a mí me resulta un poquito exasperante y me parece totalmente innecesario. Y me parece un cuchillo de doble filo. Porque la cuota nace con una muy buena intención, que es asegurarle lugar a mujeres preparadas, idóneas, con experiencia, para que no pasaran por el doble filtro de mujer es igual a madre, mujer es igual a familia, mujer es igual a se le enferma el niño y falta. Mujer se embaraza. Mujer se embaraza, es terrible, es terrible, es terrible. Hoy en nuestro país, en Uruguay, gracias a la normativa laboral, está prohibido hacerle análisis de embarazo obligatorio a las empleadas que entran a trabajar. Lo viví en experiencia propia, tuve que firmar hace muchos años, esto ya no se puede hacer, un papel donde yo declaraba, hacía una declaración jurada de no estar embarazada al comenzar un trabajo. Y es una situación terrible, porque estoy segura que los compañeros varones que entraron a trabajar no los hacían firmar de que no tenían una novia embarazada. Y ahora a los varones se les da 15 días o un mes, no sé, sí, por paternidad. Tendrían que darles más. No estoy de acuerdo, pero igual. Bueno, ahí entramos en la controversia. No, yo opino que habría que darles más por esto lo podemos trabajar en otro momento cuando trabajemos inteligencia emocional por ahí, o apego seguro, pero tendrían que darles más, tendrían que darles por lo menos un mes o un mes y medio más. A la hora o sea, cuando llega un nuevo integrante a la familia. Me parece
el tema de la cuota nace con una muy buena intención, pero hoy día creo que para completar la cuota pongo a cualquiera que entre dentro de la categoría. Sin medir las capacidades individuales. Sí. Alguien algún día dijo, todos somos iguales ante la ley, Sí. cosa que lamentablemente a la práctica no es así. No siempre es así. Podríamos claro. decir, debiéramos ser iguales ante la ley. Uh-huh. Y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Uh-huh. Lo único que nos diferencia son nuestras habilidades personales. Exactamente. Y yo soy un ferviente creyente en eso. Creo que de los seres humanos, la única diferencia que tenemos entre los seres humanos son nuestras habilidades personales. Exactamente. Evidentemente, si hay un sistema que tiende a favorecer un espacio al masculino, hay que reivindicarlo de alguna manera, porque no me cabe hoy, a esta altura de mi vida, la menor duda de que una mujer en un concurso por oposición y mérito para cualquier cargo se puede lucir espectacularmente, creo que mejor que muchos. Sin lugar a dudas. El tema es, en vez de cuotas, ser más rígidos y serios con las reglamentaciones. Y que no llegue, como ha pasado en el gobierno anterior, los dos escándalos que hubo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que terminaron accediendo a las vacantes el hijo de no sé quién y el hijo de no sé cuánto. Claro, son los riesgos que se corren. Entonces, yo creo que si la estructura de los concursos fuera seria, realmente seria, ahí surgirían los más capacitados. Es que si hay 10 cupos y los 10 más capacitados son femeninos, bueno, son los 10 más capacitados. Claro. Son 5 y 5, bien, son los 10 más capacitados. Yo creo que habría que recrudecer desde otro punto. La mujer y las diferencias entre ellas mismas. Sí. ¿Qué es esta vieja y tal vez desempolvada y actualizada movimiento de la sororidad? Las sororas. Las sororas, el movimiento sororo. Bueno, justamente volviendo con el tema, el enemigo común que se ha encontrado para embanderarnos, me voy a incluir porque yo me considero feminista, pero me considero una feminista liberal. Yo no salgo a, por supuesto, no estoy de acuerdo con las feministas radicales, por ejemplo, que son las que plantan bandera y ensucian los lugares y tienen expresividades y tienen performance que a veces son grotescas, violentas, etc. Pero tampoco me les pongo adelante ni les digo no lo hagan, porque entiendo que cada uno, bueno, protesta con lo que tiene a mano. Bárbaro. No estoy de acuerdo. Si lo puedo decir, lo digo. Acá lo estoy diciendo. No estoy de acuerdo con ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué sucede con el movimiento sororo? Nace, lo actualiza la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, que es una mexicana, una antropóloga mexicana, que ha trabajado mucho en pro de la mujer en México, que se vive en situaciones muy difíciles. La mujer tiene un lugar en la sociedad, si bien la figura de la madre y la figura de la Virgen y la figura de la mujer desde el imaginario colectivo, por supuesto que está elevada al punto de ser algo sagrado. Ahora, en la calle, en lo real, las mujeres viven peligros extremos en algunas ciudades, en algunos estados mexicanos. Y la doctora Lagarde es una de las impulsoras de la figura del femicidio en México, que ha hecho
una diferencia importante a la hora de trabajarlos, porque lamentablemente muchas veces quedaban como que, bueno, es un cuerpo y quedó. Es todo un tema para aquellos que nos escuchan desde México. Realmente es todo un tema muy complejo y no voy a ahondar ahora porque me faltan datos como para hacerlo como corresponde. Ella trae este término que parte del latín y luego del francés sœur, que es hermana. Es más, se utiliza a nivel convento de monjas el Sor María algo, que significa hermana, ¿no? Trae este término que significa hermandad femenina, no es otra cosa que eso. Y ella lo propone como un pacto político, porque hay mujeres que también están en contra de esto, o en contra no, que no están de acuerdo, que dicen no, porque las mujeres, porque siempre entre mujeres hay conflicto, porque la mujer, porque siempre te haces una amiga y después te quita el novio, te haces una amiga y te traiciona, te haces una amiga y te envidia, esas cosas que las transmitimos las mujeres mismas, porque yo lo traigo de lo que mi madre me dijo, que se lo dijo su madre, que se lo dijo a su vez su madre. O sea, no vino ningún varón a mí a ponerme en la cabeza el término ese, la situación esta de que la mujer, la otra, no puede ser tu amiga. Me lo enseñaron las mujeres de mi familia, lamentablemente. Entonces hoy, con el diario del lunes, estamos viendo que parece ser que todo esto parte del sistema patriarcal que nos divide y nos pone unas contra otras. ¿Será? ¿No será? Bueno, investiguemos, veamos si es realmente así, pero no nos quedemos con el titular, vayamos al hueso. Acá lo más importante no es de dónde surge, sino quién lo sostiene, que somos nosotras mismas. Las mujeres mismas sostenemos eso de que la otra es mi rival. Entonces, si estamos en contra de un sistema que nos obliga a vernos como rivales, en lugar de empezar por derribar el sistema, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotras. Es lo que dice la doctora Lagarde. Empecemos a trabajar entre nosotras. Es imposible que armemos una lucha en contra de un sistema si entre nosotras nos seguimos discutiendo. Primero aunemos las fuerzas. En todos los años que tengo de trabajo en consulta, son muchísimas las mujeres de distintas edades, distintos años, en distintas consultas, que siempre me han repetido la misma frase. Me es más fácil ser amiga de los varones que de las mujeres. Es muy cierto, es muy cierto. Puede ser, por un lado, porque es un poco más sencillo. Es un poco más sencillo porque no es tan ¿Hay exigente. competitividad entre mujeres? Más marcada que entre los varones. Está instalada, por supuesto. Pero ¿qué tipo de competitividad? Aquella que nos permite ser más visibles al ojo del otro. La que tiene el pelo más bello, la que tiene el cutis más lindo, la que está más delgada, la que se viste mejor. Esa competitividad que en realidad no es nuestra. Es mercadotecnia. Le sirve. Hoy el varón recae en eso también. Hoy el varón recae, por supuesto, porque varones y mujeres no nos escapamos a lo que sucede hoy día, y es la compra del bienestar y la felicidad. ¿Cómo me venden la felicidad? Exacto, que eso lo vamos a trabajar más adelante. Vamos a trabajar, eso es un tema precioso para ser trabajado. Licenciada, la invito a un pequeño corte técnico con nuestro video presentación. En 1 minuto 34 segundos volvemos a estar juntos en TV, en el Centro de Liberación de Conciencia, para nuestra página de Facebook y junto a todos ustedes. Recuerden, cualquier pregunta, juntosyutv@gmail.com. Pueden suscribirse, activar la campanita. Dejen sus comentarios al pie, recomienden este espacio para luego estar actualizados e informados de los cursos presenciales y online que se irán conformando a medida que vayamos recepcionando vuestras propias inquietudes. 1 minuto 34 segundos y estamos nuevamente con ustedes.
Aquí estamos nuevamente, amigos, en el canal Juntos TV por YouTube. Recuerden, canal Juntos TV en YouTube. Hay varios, busquen aquel que tiene el colibrí celeste. Suscríbanse, activen la campanilla para estar siempre actualizados a nuestras propuestas. Pueden buscarnos en Facebook por la página oficial del Centro Liberación de Conciencia. Licenciada, dígame. Hay dos temas que están relacionados con el feminismo, la feminidad, la mujer, que me gustaría que en este último tramo de nuestro podcast lo trabajemos. Bien. Habría muchos temas, pero 1 hora de programa tal vez no nos da para todo. Un tema en particular que quisiera tratar es la relación con la infancia. Bien. El otro día yo escuchaba un programa de radio donde el presentador del programa hacía alusión a unos videos que cursaban por la red, donde a un niño de 4 o 5 años lo vestían de princesa. Ajá. Y él hablaba del condicionamiento. Uh-huh. Y lo llama por teléfono a la emisión de radio una chica supuestamente activista de los movimientos feministas, donde le decía que bueno, que él era un retrógrado, que no entendía, que no existía el tal, que el niño no iba a cambiar sus orientaciones o sus opciones porque lo vistieran de princesita con tan temprana edad. Sí. Y el presentador de radio, el locutor de radio, le decía, bueno, entonces partiendo de esa base, cuando a la niña le regalamos un jueguito de té, unos enseres de cocina, Sí. el bebote, la muñequita de la princesita, ¿por qué el movimiento feminista dice que ahí hay un condicionamiento y por qué entonces no tendríamos que entender como condicionamiento el hecho de que a un niñito varón se lo vista de princesita? O sea, si hay condicionamiento para un lado, hay condicionamiento para el otro. Ajá. ¿Qué opinión existe? Porque yo ya he escuchado, entonces el comentarista, el presentador de radio le terminaba diciendo, ya creo que a modo de burla, porque la muchacha tampoco tenía muchas armas como para rebatirle lo que le estaba preguntando. Sí. Ya creo que a tono de burla le decía, entonces me estás diciendo que la mente del varón es mucho más fuerte que el de la mujer, porque entonces el varón no sería influenciado por ser vestido de mujer, cuando la niña sí sería influenciada porque le regalaran Claro. cositas determinantes al rol femenino. Evidentemente ya cayó directamente ya creo a jugar. que ya eso es Sí. el chascarrillo de la nota. Sí, ¿no? por supuesto. Lo que pasa que a veces tenemos dentro de los movimientos personas que se radicalizan y se fanatizan de tal modo que protestan sin siquiera detenerse a reflexionar qué es lo que están diciendo. O, por lo menos, a veces escuchamos para contestar y no para entender, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nos está separando unos de otros. Estoy hablando de los seres humanos, no hombres de mujeres. Los seres humanos. Mujeres entre mujeres también y varones entre varones también. No nos escuchamos. O sea, escuchamos lo que decimos solamente para contestarnos, pero no para entendernos. Y eso es algo muy complejo. Bien, con respecto a las infancias, para hablar de la infancia tenemos que hablar obviamente de quien sostiene la infancia, que son los padres. Cuando digo padres, digo madres, digo parentalidades, ¿no? Para hacerlo más genérico. Bien. La parentalidad siempre va a tener dentro de su trayectoria, digamos, tiene implícito ¿cómo fue la palabra? O sea, va a estar siempre. El determinismo. Sí, va a estar siempre va a estar siempre dirigiendo al hijo o a la hija por determinado carril. ¿Ah? Esas parentalidades que por ahí dejan fluir un poco más, que sea lo que quiera hacer. No estoy diciendo que lo estén haciendo mal. La historia
de vida de ese proyecto de sujeto de derecho les va a confirmar si están haciendo o no están haciendo bien. Porque en realidad no tenemos una fórmula. Conocemos papá, mamá, que cría hijo, hija, a la nena de rosa, al nene de celeste. Bueno, después cuando crece resulta que al nene no le gusta el celeste, le gusta el rojo. Y a la nena no le gusta el rosa, le gusta el verde. Perfecto, me parece fantástico. Bien, ahí no estamos hablando de género, ahí estamos hablando de gustos. ¿Ah? Ahora, que condicionamos a nuestros hijos. Yo soy madre, tengo 2 hijos, un varón y una niña. Al varón lo crié con todas las estructuras que tuve a mi mano, y a la niña también, dirigido hacia la masculinidad. Sí, ¿por qué? Porque él mismo se inscribió dentro de su masculinidad, porque él mismo se comparó con otros varones, porque él mismo se sintió, porque él mismo se mostró, y la niña también. Pero yo no les traté por su nombre, no los traté de niña o de niño, ni les dije su nombre desde que nacieron, no, para nada. Yo les fui diciendo a mi hijo el nombre de varón y a mi hijo el nombre de mujer. Pero yo como madre me hago cargo de lo que hice con ellos. ¿Qué sucede cuando, o sea, en estos casos yo lo que veo que muchas veces no nos hacemos condicionar? Tú estás paternando, ya estás condicionando. Porque le estás poniendo a esa criatura, olvídate de la parte del género, le estás poniendo a esa criatura, la estás criando a través de tu historia personal, con tu discurso y el discurso de tu familia. No existe otra forma. No existe una crianza sin condicionamiento. No existe, eso es imposible. No estás criando una heladera, estás criando a un ser humano con el cual trazas lazos afectivos, y por más que tengas una cabeza muy estudiada y muy desarrollada, te sorprendes más de una vez haciendo proyecciones. Por supuesto. Y luego ese niño, esa niña van a crecer con esa voz interior que es la nuestra. La de sus padres es la de sus madres y la de sus abuelos. Si luego lo que nosotros pusimos sobre ellos, condicionamientos, expectativas, esperanzas, etcétera, 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 un largo etcétera, funciona a favor o les funciona en contra, eso es la vida y la determinación de ellos mismos, lo que nos va a demostrar si hicimos bien o no el trabajo. El tema es hasta dónde nos vamos a hacer cargo. Hay movimientos de familias que, por supuesto, ahora están con el tema de que no, es niño, niña, no, cuando crezca lo va a decir. No. Bien, bueno, pero si lo quieren hacer, el tema es que se hagan cargo. ¿Se van a hacer cargo de eso? Claro. Y cuando digo eso, no estoy hablando de eso, niño, niña, o niñe, como se usa ahora. No, de eso, de la responsabilidad del reclamo después. ¿Se van a hacer cargo? No lo sé. La historia lo dirá. Hoy yo no, como investigadora, no tengo datos, porque esto es muy reciente. Como digo esto, también digo, la infancia trans es real y se sostiene. Hay muchas familias que acompañan el tránsito de sus hijos. Es muy difícil ver esos niños, esas niñas llorando, sufriendo, no sintiéndose identificados con quien se asumen ser. Es muy complejo. ¿En qué momento podemos decir? Interesante sería saber el porcentaje. Ah, bien. Cifras que, como no hay un organismo oficial que las largue, y los organismos oficiales que las pueden soltar, a veces porque están direccionadas. Dependiendo de los números, uno lo puede estandarizar o uno lo puede identificar como algo que tiene que ser debidamente trabajado, debidamente acompañado, con el soporte suficiente, siempre en pro de la mejor calidad de ese niño futuro adulto, que no genere una frustración y un dolor a futuro. Ahí va. Pero entonces son muy interesantes tener los números, porque los números nos dicen si es algo que se tiene que estandarizar o si es algo que sí merece su atención y su trabajo específico, donde cada estado, cada país, cada gran ciudad tendría que tener un cuerpo disciplinario específico para acompañar. Ahora, si hablamos de cifras, por ejemplo, yo de las infancias trans, aquí en el Río de la Plata, que es el territorio que más o menos podemos abarcar, no tengo exactas. Pero sí me gustaría introducir, ya que estamos en la charla, porque detrás del movimiento LGBTIQ+, detrás de las personas trans, detrás de las infancias trans, que puede o no ser algo de aceptación, porque por supuesto vemos como un movimiento casi ideológico
¿verdad? Es más, le llaman algunos ideología de género. Bien, suena terrible. No vamos a discutir, no, si todo lo que sea ideología es nefasto. Es nefasto porque obviamente es cerrado, dogmático y flechado. Entonces no vamos a entrar en esa discusión, queridos oyentes. Pero sí me gustaría introducir, por ejemplo, que todo este movimiento invisibiliza lo que realmente habría que ver. Hay algo que es innegable, nacemos con un sexo o con el otro. Ya sea dentro de nuestras características físicas, ya sea cromosómico, ya sea genético, ¿verdad? Sí, o sea, en el caso de los nacimientos, donde antiguamente se le llamaba hermafroditismo, hoy se utiliza la palabra intersexual. Pero hay un 4% de nacimientos, sobre el 100% de nacimientos mundial, de niños, niñas intersexuales. Y eso es lo que se está invisibilizando. Esa es la verdadera, esa sería la población con la que hay que trabajar. Porque hay un tema aquí, la medicina, hasta hace unos años, hoy el mismo movimiento intersexual, las mismas personas que nacen condicionados por no pertenezco acá ni pertenezco allá, sino que tengo de ambos, hoy mismo reclaman, incluso los que han sido operados, hoy mismo reclaman que se le permita a esa niña, ese niñe, vamos a usarlo correctamente, ese niñe, que crezca y decida qué va a hacer con su cuerpo. Pero acá estamos hablando de algo que es innegable. Acá estamos hablando de la misma naturaleza del cuerpo, la misma formación anatómica, la misma fisiología, la misma... la biología corporal que le orilla a tener que decidir o por esto o por aquello. Exacto. No la operación por opción. No, ni el condicionamiento social. Sino porque hay una condición física orgánica que generó las dos opciones. Exacto, porque existen y son reales. Y lo que tendríamos que comenzar a abrir un poco la cabeza es ¿por qué necesariamente los tenemos que empujar hacia un lado o hacia el otro? ¿Por qué no podemos aceptar su realidad? Ya hubo un experimento en Estados Unidos con respecto a ese mismo tipo de casos que terminó con el suicidio de la persona. Sí, justamente porque lo trabajaron... Cerrando el punto de los condicionamientos o no, que también es un tema discutible, hay una documental, creo que es en Discovery, donde estudian, entre tantos casos, estudian a un par de gemelos, varones, donde uno de ellos es heterosexual, el otro es homosexual. Sí. Y la ciencia determina que al tercer mes de gestación, el cerebro de uno recibió más testosterona que el cerebro del otro. Sí. Y que a través de esa diferencia hormonal en determinadas áreas del cerebro es que luego desarrollan sus distintas opciones u orientaciones sexuales. Ahí ya no estaríamos hablando del medio ambiente. No. Porque estamos hablando de un par de gemelos que supuestamente se criaron juntos en el mismo ambiente, la misma... ¿no? Sí, exactamente. Entonces es un dato interesante, cómo interviene la biología natural en también las determinaciones que luego ese individuo va a tener a futuro. Claro, pero es que en el vientre materno justamente nosotros nacemos XX, o sea, para la mayoría de los casos, las mujeres somos XX, los varones XY. Bien. Ya desde el momento del cigoto, ¿no? Se une óvulo espermatozoide y ya se determina bien. Ahora, si bien quien determina el XY es el espermatozoide, o sea que vaya a ser XX, o sea, quien trae la X o la Y es el quien determina si es hembra o varón es el espermatozoide. Luego, activar ese XY o no va a depender de la carga hormonal del vientre materno, o sea, de la madre, la descarga. Entonces, sucede muchas veces y en este caso ya no va tanto luego en lo que cómo se va a desarrollar, sino incluso en la formación de su genitalidad, por más que sea XY, si la carga de testosterona es débil,
puede que no termine de consolidarse todo. O sea, acá ya estamos entrando incluso en cuestiones biológicas. Sí, claro, va todo más allá del feminismo. Pero, no, por supuesto, pero vale porque muchas veces nos quedamos colgados en la explicación y nos vamos al simplismo del grito de decir no es así, o es así, o es condicional. Claro. No, es mucho lo que te puede condicionar. Es mucho, y es muy al detalle. O sea, si hacemos generalidades siempre vamos a dejar a alguien ofendido. Eso es fijo. Otro tema. Sí. Las leyes y el feminismo. Bien. Yo siempre le dije a mis muchachos, por ejemplo, o a hombres que se quejaban de las retenciones familiares por sus hijos, sí, siempre dije lo mismo, esas leyes responden ante la cantidad de hombres que en el pasado hacían hijos y los dejaban librados a la mano de Dios. Ajá. Y a una mujer con una responsabilidad que debió haber sido siempre compartida. Bien. Hoy hay un montón de leyes que protegen a la madre, que protegen a la mujer de la violencia doméstica, en fin. Sí. No hay como un giro de tuerca a la demonización de la figura paterna en este caso. Hay... por ahí puede ser que alguna que otra de las nuevas leyes inclinen la balanza hacia el otro lado. Algunas mujeres van a decir, bueno, durante tantos años fue inclinada hacia el lado masculino que tiene que ahora se incline para otro lado. Entonces yo digo, pero si en realidad vamos en busca del equilibrio, no estamos... Sí, no sería crecimiento. No sería crecimiento, o sea, lo que estamos haciendo es... Revanchismo. Exacto. Caemos en el revanchismo y el revanchismo no nos ayuda a crecer como sociedad. Lamentablemente sí, para algunos casos por supuesto está bien que los niños vayan a mano de la mamá, porque a veces bueno suceden, las parejas no funcionan, los hombres son generalmente para la gran mayoría quienes abandonan el hogar o que dejan el hogar y construyen otra vida o se van simplemente por diferencias, bueno, y luego si no generaron un apego o si no tenían realmente un deseo de paternar, que ahí tenemos otra charla. Otro tema aparte. Sí, si no tenían notoriamente un deseo de paternar y lo que tienen es una presión social de su propia familia, sus compañeros de trabajo, los conocidos y todo, cómo vas a dejar a tu hijo, esto, etcétera, lo otro, tenemos personas, o sea, varones frustrados en su paternidad. Frustrados como hombres porque en realidad no se sienten realizados porque están arrastrando esta maleta que la sociedad les impuso, por más que haya sido una decisión propia, etcétera, 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 pero van arrastrando esto de decir sí, tengo hijos y tengo que pasarle la retención, y está bien, la retención judicial surge por el abandono físico y económico, la irresponsabilidad en el pasado de muchos varones. Exactamente, pero hay otros varones que no funcionan de esta manera, que sin embargo también no solamente tienen que hacer peso y contrapeso con esto, sino que además ven vulnerados sus derechos, o sea, se los ve como buenos proveedores porque aportan su 25-30%. Buenos proveedores y exigidos por ley ahora con pena de... Claro, pero acá estamos a la más grave y es donde hay toda una movilización desde lo masculino. Se los ve como buenos proveedores porque aportan ese 25-30%, pero muchas veces ven vulnerados sus derechos de paternar. O sea, no se les respetan las visitas, no se les permiten las vacaciones, no se les permite incluso visitar a los hijos. No se ponen de acuerdo porque los hijos pasan. No es para la mayoría de los casos. Pero lamentablemente con que haya uno ya pone el resto del sistema bajo microscopio. Los ponen en la necesidad de tener que estar permanentemente a través de abogado, a través de juez, a través de, ¿no? Exigiendo ver a esos hijos. Y esos hijos pasan a ser no el fruto o el deseo. No, rehenes de una situación. Rehenes de una situación de dos adultos. O de una adultos. frustración de dos adultos. Exactamente. Lamentablemente. Entonces hay unos cuantos varones hoy que están tratando de ser escuchados porque se ven vulnerados. Y lo que es peor, hay algunos también que incluso caen dentro de las redes o los enriedos de las familias o de las madres, incluso siendo acusados de cosas que no hicieron. Ni siquiera lo vamos a traer acá, pero porque, vuelvo a decir, no es para la mayoría de los casos, pero con que haya uno es necesario revisar los demás. Bien.
Un tema que no me gustaría que se nos fuera la hora del programa y nos vamos a pasar de la hora del programa, Bien. pero que me gustaría que lo trabajemos aunque sea un punto. Es un tema muy delicado. En Uruguay se aprobó, es del aborto, Sí. que me gustaría hablar. En el Uruguay se aprobó el aborto en el año 2012. Sí. Cuando estaba todo el debate del aborto, se me preguntó, quiero compartir acá con los seguidores del Centro Liberación de Conciencia, que si bien uno se encarga por este lado de las terapias alternativas, la programación neurolingüística, la proyección de la conciencia, las terapias hipnóticas, así como tú la parte de la psicología más en profundidad. Yo particularmente profeso mi fe, mi religión, mis creencias, que no mezclo una cosa con la otra, porque entiendo de que no hay que hacerlo. Y se me preguntó con respecto al aborto, y bueno, yo por mis creencias dije que yo no estaba de acuerdo. Bien. Pero el hecho de que yo no esté de acuerdo, también mis creencias espirituales me dicen de que yo debo bregar por la libertad de conciencia y la libertad de autodeterminación de los seres humanos. Muy bien. Entonces me pone también en la coyuntura de decir, ¿quién soy yo para interceder en la libertad de conciencia o en la libertad de autodeterminación de las mujeres del mundo? Por lo cual enmudece mis apreciaciones con respecto al tema. Y por otro lado, como biológicamente soy varón, estoy discapacitado, imposibilitado de poder, por asomo, sentir emocional y físicamente lo que una mujer siente en su cuerpo, en su mente y cómo lo vive un embarazo. Sea este embarazo en el mejor de los escenarios posibles o en el peor de los escenarios posibles. En ninguno de los dos casos, yo considero que ningún varón en la faz de la tierra puede meterse ni por un segundo dentro de la piel de una mujer. No lo puede hacer por una cuestión biológica, pura y exclusivamente. Un varón se puede enamorar de sus hijos, pero por supuesto. Y se puede enamorar de su descendencia, por supuesto que sí. Pero no puede sentir nunca esa conexión, ese vínculo que se genera, que genera una mujer con su barriga, repito, en el mejor o en el peor de los escenarios. Bien. Entonces, el aborto. La ciencia sostiene de que la vida existe desde que el cigoto se forma, porque es un material embrionario que es el origen de todas las vidas que hoy transitamos sobre el planeta Tierra y que ya posee un material genético que no es ni el del padre ni de la madre, es la suma de ambos. Ajá. Pero esa suma tampoco es idéntica a ninguno de los dos. Claro, ya es un individuo diferente. Ya es un individuo diferente. Entonces, ¿lo de la ciencia puede ser rebatible? Bien, puede ser rebatible. Lo que no puede ser rebatible es que todos los seres vivos, humanos, que estamos en este planeta en el día de hoy, todos, absolutamente todos, hemos transitado por ese estado de cigoto. Claro. Exacto. Todos hemos sido esa masa original de células. Sí, por supuesto. Que luego se diversifica en forma. Es innegable que la vida celular, por supuesto, de ese cigoto es viable dentro de ese útero. Si se implanta, si crece, vamos a tener el resultado de una nueva vida, por supuesto. Entonces quiero relacionar el tema del aborto. Sí. Repito, yo no es que no estoy en desacuerdo con que haya una reglamentación. Bien. No estoy en desacuerdo. Bien. Y mucho menos cuando me argumentan que habían un número significativo de mujeres
que por recurrir a clínicas clandestinas acababan o sin su vida o malogradas físicamente con lesiones irreversibles, sí, dependiendo del caso. No estoy ni siquiera interpelando ni al legislador ni a los promotores de la legislación. Simplemente, como un ser que vivo en este mundo, con hijos, con nietos, simplemente opino que yo no concuerdo con. Perfecto. Y no quiero entrar en los espacios álgidos, como las violaciones, los abusos, ese tipo de concepción. Sí, claro, que ya estaban amparados antes de que se despenalizara, claro, aquí en nuestro territorio. No quiero ni siquiera mezclar mi filosofía espiritual con eso, ni mi punto de vista, ni quiero tratarlo porque considero que debieran ser los casos tratables. Sí, claro. O al menos de peso a la hora de considerar el aborto. No vamos a debatir esa parte que es la... que igual no entra dentro del debate. Porque que una mujer sea inmundamente violentada en su integridad física y es fruto de esa barbarie, quede en estado de embarazo, evidentemente que eso es un tema que hay que reconsiderarlo y ahí ya enmudecen o debieran enmudecer todas las demás apreciaciones. Por supuesto, la única porque voz... es un arrebato a la libertad de la persona. La única voz válida en ese caso es la de esa mujer. Es la de esa mujer. Yo lo considero que es un arrebato a su libertad. Por supuesto. Y a su autodeterminación. Por supuesto, ¿no? Sin discusión. Entonces, es en el único caso que se me enmudecen todos los puntos de vista. Porque es como que le alteraras dramáticamente la vida a un ser humano sin tener, el acto lo dice, ¿no? Sin tener su consentimiento. Por supuesto. Entonces, la mujer y el aborto. ¿Cómo trabaja la mujer el aborto? Porque también veo que hay mujeres que no están de acuerdo con el aborto. Hay muchas mujeres que no están de acuerdo con el aborto. Acá el tema no es el aborto o la interrupción del embarazo. Acá es una cuestión de voluntades. Acá lo que debería estar en tela de juicio en realidad, o sea, porque la discusión va entre los pro vida y los pro choice, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Pro life y pro choice. Entre el que está a favor de la opción y el que está a favor de la vida. Salvemos las dos vidas, como se utiliza en Argentina, como tienen el speech, salvemos las dos vidas. El tema acá es la prohibición. La prohibición. Habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con que el aborto sea una solución a un error, un descuido o una solución anticonceptiva. Como muchos han dado en llamar, que en realidad, por supuesto que no está pensada para que sea así, está pensada para otros casos. Está pensada para aquellos casos en los cuales la mujer se enfrenta realmente a una situación en la cual no me lo esperaba, no lo pude evitar, o las cosas no salieron como yo pensaba, o no está dentro de mis planes, o algo de lo que yo apliqué, porque también, por supuesto, ha sucedido y va a seguir sucediendo, alguna falló. De los métodos anticonceptivos falló y no está en mis planes, no es lo que yo quiero en este momento porque no es la mejor vida que yo puedo dar, etcétera, etcétera, y los argumentos, pero son miles. Vi hace poco una entrevista donde también le preguntaban a una muchacha en una marcha pro IVE en Argentina, pro interrupción para que despenalizaran, donde le preguntaron el por qué, y entre otras cosas ella dice, no, porque lo que pasa es que hay mujeres que no tienen cómo sostener un hijo, entonces, claro, quien la entrevistaba se agarró de eso y dijo, entonces estás diciendo que las pobres no pueden tener hijos, no deberían tener hijos, se tienen que abortar. Me parece que tienen que estudiar mejor los argumentos, porque justamente está rica la historia de mujeres en condiciones financieras muy pobres, que se han hecho cargo de 4 o 5 hijos y han salido adelante, y esos hijos han salido adelante
y ninguno se ha perdido en el camino. Al menos en la historia me tocó conocer muchos casos. Entonces me parece que tienen que manejar mejor el tema de los argumentos. Hipocresía en la legislación, ley de salud reproductiva. ¿Por qué no me gusta la palabra salud adelante? Porque es minimizar, sí, jugar con la palabra. Ley de interrupción del embarazo. En realidad... Interrupción, perdón. Si vamos a la RAE, Real Academia Española, se interrumpe algo que luego se continúa. Eso es un uso vil del lenguaje para minimizar, claro, lo que se está haciendo. Es un suavizador. Porque yo puedo interrumpir ahora nuestro podcast porque lo interrumpo para continuarlo. Uh-huh. Interrumpimos una acción que la continuaremos en un periodo de tiempo más adelante. Sí, por supuesto. Cuando el embarazo no se interrumpe. No, en realidad se detiene o se termina. Pongámoslo que se detiene para ser suaves. Uh-huh. Si en un acto violento una mujer en estado de embarazo de 3 semanas, de 6 semanas, de 9 meses es víctima de un asesino, infelizmente sucede. Sí. La referencia total es doble homicidio. Doble homicidio. Por eso es muy controversial. Entonces, es como lo dijimos el podcast pasado. Acá no tomamos partido ni por un lado, para nada, ni tomamos partido por el otro. Ni queremos ser tampoco el abogado del diablo. No. Ni el que le sonreímos irónicamente a Dios. Abrimos Es abrir preguntas. Exacto. Preguntas. Nos hacemos preguntas, compartimos preguntas. Exacto. Nos hacen preguntas. Exactamente. Entonces, no me digas interrupción. No quiero esa palabra. Decí aborto, punto. Bien. Si la persona tiene una ley que la ampara y una predisposición, un proceso interno que la convalida a llevarlo a cabo, bien, bárbaro. Es su vida. Igual por suave que tratemos de hacer la cosa, todo termina decantando en el individuo y en la decisión personal, en el hacerse cargo, lo mismo que el paternar, ¿verdad? Hay muchísimas mujeres. Antiguamente mujer era igual madre, o sea, sinónimo, ¿verdad? Yo llegué a escuchar la expresión de cuando seas madre, sin nunca preguntarme si yo realmente deseaba tener hijos. Es algo muy común. También crecí con la expresión el instinto maternal. He trabajado talleres con mujeres donde justamente hablamos sobre el deseo de maternar y no el instinto maternal. Porque si hablamos de instinto maternal, tenemos que trabajar al ser humano como un ser animal que no responde a otra cosa más que a sus instintos. Y al transformarnos en seres sociales hemos apagado mucho el tema de lo instintivo. Pero lo que no hemos apagado es el deseo. Y la mujer siente el deseo de maternar en algún momento de su vida. Y algunas no. Y no dejan de ser mujeres. No. Y no dejan de estar completas, plenas y felices. No existe la mujer que porque no tuvo hijos está frustrada. Existe la mujer que no pudo tener hijos y queda frustrada. En todo caso. Hay una tribu acá en el Amazonas. Si bien la población mundial es más del 50 y tanto % de embarazos femeninos, sí, nacen más niñas que varones, sí, en el mundo todo. Sí. Hay una tribu en el Amazonas, que hay una documental de esto, donde ese porcentaje es abismalmente a favor de los embarazos masculinos, al revés. Nacen más varones que mujeres. Nacen más varones que mujeres. Es invertido. Uh-huh. Entonces, esa tribu es matriarcal. Claro. Es la matriarca
que elige el harén de varones. Claro. O sea que tienen varios compañeros. Tienen varios compañeros porque no habría mujeres para toda la cantidad de varones que nacen. Claro, pero aparte es una cuestión de supervivencia. Y el chico muchacho está desesperado porque alguna de las matriarcas lo elija como uno de sus compañeros. Es muy interesante el documental. Muy interesante. Rompe todas las estructuras. Por ¿no? supuesto, claro que sí. Y rompe o sea, la idea esa que tenemos de los matrimonios poligámicos, donde es el varón con el harén de mujeres. O sea, quiebra con eso. Quiebra totalmente. Quiebra totalmente con eso. Y aparte, pero es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de tener... Para redondear este podcast. Sí. La mujer, el feminismo y la ablación. Uf. Hasta ahí es donde se están moviendo. Escuché un reportaje en España, sí, donde entrevistaban a una señora de origen africano, de tradición islámica, y ella expresaba de que es su cultura, de que para ellas eso es el deber ser de las cosas. También escuché en el mismo programa una mujer de mismo origen, de otra región, diciendo que al haber llegado a Europa, evitó que le hicieran eso a su hija. Claro. O sea, escuché las dos campanas. Sí. Es que en realidad hay algunos países en África que todavía lo sostienen. Sí, es totalmente cultural, de origen islámico, pero no todos los musulmanes, no todos quienes no podemos profesan, envolver el Islam. No, son algunos lugares en África que todavía se mantiene esta costumbre. ¿Es cultural? Sí. Ahora, con el permiso de los oyentes, a mí me parece realmente una barbarie. Porque en realidad el motivo de la ablación no es otra cosa más que la esposa sea fiel a su compañero, porque en realidad la ablación es la extirpación total del clítoris con su capuchón y los labios internos y toda la parte más sensitiva de la vulva de la mujer, donde en algunos casos las distintas ablaciones tienen, según su graduación, según lo que extirpan, tienen nombres diferentes. No los tengo presentes a todos en este momento, pero los menciono así. La que es, o sea, la más compleja, que es la extirpación total de los labios internos más el capuchón del clítoris, luego los labios externos se cosen entre ellos, permitiendo el orificio del meato urinario que quede visible y apenas una pequeña abertura en la entrada de la vagina para que luego la muchacha, al desarrollarse, al alcanzar la pubertad, pueda menstruar sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿y a la hora de parir? Ahí están los problemas. No solamente lo barbárico de la expresión cultural. Ya la exposición causó dolor ajeno. No solo lo barbárico. Y antes de cerrar, también voy a comentar acerca de un movimiento de varones que están pidiendo, por favor, que dejen de hacer circuncisiones a los niños. Hay un movimiento en Estados Unidos de hombres que están reivindicando el derecho, ¿verdad?, a mantener el prepucio, porque se utiliza culturalmente. Ajá. Y se utiliza como método higiénico por la medicina, y hay un movimiento masculino donde se pide, por favor, que se evite la... ¿Y si el varón sufre de fimosis? Bueno, en los casos extremadamente necesarios, sí. Pero, claro, este movimiento reivindica al varón que simplemente porque no vamos a esperar que rompa el frenillo para que se higienice bien, vamos a cortárselo directamente. Y están hablando de una pérdida de sensibilidad que es real y está estudiado. Los varones circuncidados, incluso en el acto sexual, esto está estudiado por Master y Johnson, sostienen mucho más el periodo, la meseta previa al clímax. O sea, es como que aguantan un poquito, hablando en buen criollo, aguantan un poquito más. Pero no es que aguanten porque aguanten, sino que no tienen la sensibilidad que tienen otros varones que mantienen su prepucio. Claro. Entonces es terrible. Pero lo de la mujer es barbárico en realidad.
Muchas veces sucede, hay algunos casos donde les dejan incluso cocido un poquito más y previo a la noche de bodas se le entrega al esposo una cuchilla con la cual tiene que abrir. Ay, por favor. Pero es real. Sí, sí, Y está existe. bien, está Hay bien. una película que se llama Flor del Desierto, que la recomiendo para que la vean, está en YouTube completa. Flor del Desierto, que es la historia de una modelo bellísima somalí, no recuerdo el nombre ahora, pero el caso es muy famoso, donde cuenta su historia. Y ella habló frente a las Naciones Unidas y hay unos cuantos movimientos, hay unos cuantos grupos feministas que están en apoyo de la prohibición total de la ablación, justamente por lo que provoca, ¿no? ¿Y cómo trabajar con la conciencia de esas mujeres que lo toman como cultural y lo aceptan? Claro, es que justamente lo hacen mujeres hacia las mujeres. El hombre participa del acto luego a la hora de casarse y lo entiende como la forma de que la mujer se va a quedar con él. Pero en realidad lo hacen las mujeres, porque son las mujeres, son las madres y las abuelas que llevan a las hijas, a la misma que luego le va a atender el parto, a que se lo haga. Apa. Son mujeres no viene un médico, son mujeres con mujeres, para sostener la costumbre de, porque se entiende que la mujer que no está ablacionada disfruta del placer, entonces por ahí no va a estar, si no está de acuerdo con el esposo, se va con otro. Ay, qué horror. Es cultural, sí, pero es aberrante. Mujeres en el mundo. Mucho para debatir, mucho para trabajar. Esto es solamente el puntapié inicial de cursos y talleres presenciales y online que habrá de confeccionar el Centro de Liberación de Conciencia, dedicado a las mujeres que estén interesadas, hombres también, porque también conviven, aman o deben entender mejor el universo en el que viven y lo comparten con mujeres. Es preguntas que nos hacemos, que compartimos, que trabajamos, que damos distintas versiones de la misma cosa para que todos pensemos juntos. Muy bien. Bueno, y estamos llegando entonces al final de esta entrega, hoy lunes, 20:30 horas, ya es un poquito más de las 20:30, ya estamos cerca de las 9. Les dejamos un saludo, les pedimos nuevamente cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier no estoy de acuerdo, nos pueden dejar a pie de podcast un comentario o nuestros correos que están viendo allí en pantalla. Todo enriquece nuestro trabajo. Todo enriquece nuestro trabajo. Bueno, será hasta el próximo lunes.